Ok, buenas, vamos a seguir con el tema de los sueños. Y encontramos en la narración bíblica, en el capítulo 2, versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y el hombre dijo: a fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Por tanto, el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Aquí tenemos el segundo tema. Aquí tenemos una descripción de un sueño profundo en la vida de Adán. Me pregunto, ¿por qué Dios tuvo que dormirlo? ¿Por qué, si Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que hizo al hombre varón y hembra, por qué ahora en el versículo 2 la tiene que sustraer de él? ¿Por qué un sueño? ¿Por qué el hombre no tuvo consigo una mujer? Qué interesante, ¿no? Porque no es un ser independiente el que estaba haciendo, es un ser que lo constituía para un todo. El hombre y la mujer estaban en un solo ser. No estoy hablando de afroditas o de hermafroditas, perdón. Estoy hablando de un ser perfecto. Usted tiene genéticamente 46 cromosomas, 26 masculinos, 26 femeninos. Otro día hablaremos de eso. Pero ¿qué sucede en esta historia? Que hay un profundo sueño donde el hombre queda vivo pero dormido, en una profundidad de dormir, del sueño. Y de su costilla extrae una de ellas y hace una mujer y se la presenta a Adán. Esto es interesante porque Adán la mira, la observa y la identifica. Los sueños tienen que ver con algo que es real. Los sueños tienen que ver con algo que está dentro de ti. Los sueños tienen que ver con algo que es el programa de Dios. Porque los sueños tienen que ver con la función tuya, con tu trabajo, con tu labor, con los proyectos que Dios puso en tu vida. Necesitaba ayuda idónea, no sexo idóneo. Necesitaba alguien que fuera con él, alguien que estuviera con él. Entonces los sueños, desde ese ángulo, desde ese análisis, entendemos que los sueños son vitales, que los sueños son importantes, como lo leímos en el primer video de Job capítulo 33. Y es que Dios te revela, Dios te enseña, Dios te muestra, Dios te direcciona muchas veces a través de sueños, porque no tienes la capacidad o el tiempo o el espacio para indagar en el espíritu, para entrar en el espíritu, porque tal vez no estás adiestrado, porque no tienes discernimiento, porque te hace falta, o porque el estrés, el trabajo, la lucha, porque se necesita un proceso de paz. Y el sueño te presenta, tú quieres conocer la voluntad de Dios. Aquí podemos aplicar también este principio. Quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que separar un espacio, dedicarte a meditar, a pensar, como si estuvieras en un sueño, como si estuvieras dormido, pensando, dando tu mundo espiritual, conectándote con tu mundo espiritual, cerrando la carne, apartando todo ese estrés que nos genera el tener que hacer cosas para poder mantenernos vivos. Pero en ese momento Dios puede hablar contigo. Los grandes hombres de Dios, Salomón y muchísimos hombres de Dios, dedicaron tiempos y tiempo para conocer la voluntad de Dios. Por eso
Pedro dice, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa, pongamos personas llenas del Espíritu que hagan ese trabajo y nosotros dediquémonos a la palabra. Es importante, algunas veces pienso que uno de los problemas graves que tenemos en la iglesia actual es que nuestros líderes no tienen tiempo de esto, de buscar la presencia de Dios, de encontrarse con Dios, el bajón, hallarte con Dios, hallarte con la naturaleza divina y entender lo que Dios quiere para tu vida. Por eso el recurso está en los sueños, soñar, en acostarte y orar. Pero cuando vamos a hablar acerca de la noche y vamos a encontrar un secreto importante que quiero que entiendas. Cuando tú te vas a acostar, cuando entras en la inactividad, el escenario donde te encuentras, va a haber espíritus malos y posiblemente buenos. Por eso es básico que ores al acostarte y es básico que te levantes dándole gracias a Dios por el día nuevo que te ha dado, porque es la conectividad de aquel espacio en el cual te permaneciste inactivo. Un día de esto vamos a hablar de eso que es impresionante en la vida del ser humano, del hombre de Dios. Yo te bendigo con toda bendición de Dios y te digo, conclusión, número 1, el sueño es un método de Dios. Número 2, en el sueño se realiza la revelación de tu programa humano acá en la tierra. Cómo llevar a cabo el trabajo, cómo llevarlo a hacer, con qué conexiones, quién es el individuo que te puede ayudar en lo que vas a hacer. En este caso, Eva, que da la ayuda idónea, la gente que entiende, que comprende, que sabe hacia dónde va esto. Pero también es importante, y nos habla este pasaje bíblico, que es importante separarnos, como en el sueño, separarnos. Si tienes el tiempo y el espacio de separarte, dedicar un día, 2 días, no sé, mediodía, 2 horas, dedicarte a separarte de toda actividad humana y dedicarte exactamente a buscar la presencia de Dios y quedarte en la presencia de Dios. Como cuando oras en la noche, Señor, me acuesto, creo en ti, reposo en tus manos y espero que me des un nuevo día, para entonces emprender y hacer lo que tú quieras, o me digas, o me enseñes, o me guíes durante este tiempo en cual quedo en tu regazo. Amén y amén. Así que prepárate, seguimos con este tema, es importante. Muchas veces no se habla en la iglesia y es importante que se hable. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga maravillas en tu vida. Recuerda, los sueños son un método de Dios para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga. Shalom.